Carísimos hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Qué momento tan grande que nos da el Señor, y en un primer día de la semana más, donde tenemos la oportunidad de congregarnos como hijos de Dios, cuando quizás hay muchos lugares donde no tienen estos privilegios. Por ahí escuchaba de unas noticias, ¿verdad?, de lugares allá en el África y en otras partes donde congregarse es un lujo y nosotros lo tenemos. Los niños cuando pasaron me hicieron recordar tanto, hermanos, cuando yo cantaba esa alabanza cuando estaba en el departamento infantil, ¿verdad? Y qué lindo se escuchaba. Y eso me hace entender que acá es una convivencia, lo que pasamos, y conformamos una comunidad que a través del tiempo vamos perfeccionando, ¿verdad? Y los lazos de amistad que se construyen son valiosos. Así es que lo que vamos a hablar en esta mañana tiene un poquito que ver con todo esto. Los hermanos han delegado un tema para su servidor y con la ayuda del Señor lo vamos a desarrollar, pero antes invito a que me acompañen a hacer una oración de rodillas. Bendito Padre Celestial, delante de ti nos inclinamos a esta hora pidiendo tu dirección. Como hijos tuyos necesitados de ti, reconociendo que solo en ti encontramos la paz, la seguridad y esa felicidad que tanto necesitamos para esta vida que llevamos. Agradeciéndote grandemente porque reconocemos que tu amor y tu misericordia ha permitido que estemos delante de ti perseverando. Sabemos, Señor, que en cada paso que damos tú estás, y cuando tenemos dificultades tú te manifiestas. Gracias, Señor, por hacerte sentir en nuestras vidas a cada instante, y perdona cuando equivocadamente delante de ti nos hemos portado mal, reconociendo que a veces la debilidad, Señor, de nuestro ser nos inclina a hacer cosas que no te agradan, y pedimos que seas tú en nosotros para corregir esos errores. Padre, vamos a ocupar un momento a esta hora para poder deliberar en los pasajes de las Escrituras, suplicándote, Señor, que vengas en nosotros y nos hagas comprender cada versículo que vamos a explorar para que se convierta en una enseñanza significativa para conducir nuestra vida como corresponde. Pues todo lo pedimos amparados en ese nombre perfecto de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a deliberar en un versículo que va a ser el inicio de este tema que vamos a estudiar. Y vamos a comenzar hablando de un siervo de Dios. De un siervo de Dios que desde su temprana edad comenzó a servir al Señor, y de una manera muy bonita. Vamos a partir de este versículo que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 va a ser nuestro punto de partida. Vamos a leer del 14 al 15 para entender el contexto de lo que escribió el apóstol Pablo cuando a su siervo Timoteo le expresa unas palabras muy importantes que van a ser el punto de partida del estudio de esta mañana. Y dice el capítulo 3, verso 15 de la primera carta que el apóstol escribe a Timoteo: y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar, dice esta versión, dice esta otra versión, para que sepas cómo te conviene comportarte, dice la otra versión, conducirte, también dice la otra versión, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo o baluarte de la verdad. Acomódense, hermanos. Aquí dice conducirte, ¿verdad? La versión 60. Hay otra que dice comportarte. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esto? ¿Cuándo lo escribe? ¿Cuál es el sentir de él? Los historiadores hablan un poco acerca de esta carta
No se ponen muy de acuerdo la fecha en que fue escrita, aparentemente, de acuerdo a lo que algunos dicen, en el año 61 después de Cristo. Imagínense el año 61, ¿cuánto tenía el Señor Jesucristo de haber sido sacrificado? Aproximadamente 31 años el Señor Jesucristo de haber sido sacrificado. Y el apóstol Pablo escribe esta carta justo después que es liberado de la primera vez que estuvo prisionero en Roma, de acuerdo a lo que dicen los historiadores. Él es liberado y como primer propósito del apóstol Pablo, enterarse de cómo está la obra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Porque él, al ser liberado, de acuerdo a lo que dice esta carta, iba para Macedonia. Si usted lee el capítulo 1 de Primera de Timoteo, comenzando esta carta, él cuando habla, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la ordenación de Dios nuestro Salvador, y de Jesucristo nuestra esperanza, ¿a quién va dirigida? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de nuestro Dios. Y dice, y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requisieres a algunos que nos enseñen de la diversa doctrina, no presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Según lo que dicen, Pablo se dirigía a Macedonia, deja a Timoteo en Éfeso y allí le escribe la carta para que Timoteo, allá en el lugar de Éfeso donde se congregaran, supiera cómo comportarse. Para que si tardo, para que si no llego a tiempo, para que si me atraso por alguna situación, tú ya sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. El tema que vamos a estudiar con la ayuda del Señor, hermanos, en estos minutos, el título es la conducta del Hijo de Dios, la conducta del cristiano acá en el templo, en la casa de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de ello. La conducta del cristiano en la casa de Dios. La verdad, hermanos, que Éfeso no era un lugar fácil donde se podía hablar con facilidad la palabra. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pablo tuvo problemas cuando fue a Éfeso? Por ahí había un hombre que hacía de plata, ¿verdad?, algunas figuras, algunos diosesillos, y ese hombre ganaba dinero porque él era platero, así dice la escritura. Él era platero, hacía, ¿verdad?, diferentes esculturas, diferentes obras de las diferentes deidades, ¿verdad?, griegas, y allí las ponía él, ¿verdad?, a la venta. Hacía dinero. Demetrio se llamaba él, ¿verdad? Demetrio. Y cuando Pablo llega, ¿verdad?, y empieza a hablar el evangelio de verdad, de tener cuidado de andar adorando imágenes, y cuando habló acerca de las deidades falsas, la gente comienza a convertirse. Y se hace un gran escándalo porque Demetrio se quedó sin trabajo. Ya nadie le compraba sus estatuillas, ¿verdad? Tanto se enojó, ¿verdad?, que armó un gran escándalo y luego pues se hace un problema no sencillo en el lugar de Éfeso, que tuvo que salir Pablo de allí. Sin embargo, nos enseña la Escritura en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo le dedicó mucho tiempo a Éfeso. Y en Éfeso, hermanos, sale una iglesia de Dios. Ahora, cuando Timoteo aparentemente en esta carta estaba en Éfeso, viene el apóstol y le dice: te voy a escribir, Timoteo, para que sepas tú cómo conviene que te comportes en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Aquí está la iglesia. Todos ustedes son la iglesia. Y lo que usted puede explorar en la primera carta de Timoteo es la manera como el apóstol Pablo dijo: cuida a la iglesia. Fíjense qué bien bonito, hermanos, cuando dice la palabra santa que al anciano hay que tratarlo bien. ¿No dice así, hermanos? ¿O no dice así la palabra? Al anciano, ¿cómo hay que tratarlo? ¿Cómo qué lo va a tratar? Con respeto, pero también ¿cómo? Con consideración. Y dice: a la anciana trátalo como a padre. A la anciana como a las jovencitas, ¿cómo las vas a tratar?
para que no haya malicia, Timoteo, en tu corazón, trata a las jóvenes como tus hermanas. En el caso de las viudas, pues sí, si están jóvenes, que se vuelvan a casar. Ya están ancianas, asístanlas a las ancianas, porque ya nadie tiene por ellas. La viuda, si tiene hijos y nietos, tiene quien por ella. Pero si esa viuda está sola, asístanla, atiéndala. Entonces vamos a ver, hermanos, tanto en la primera como en la segunda carta de Timoteo, aspectos claves que permiten, hermanos, saber llevarnos bien, tener una conducta adecuada. Conducta, la palabra conducta, ¿qué significa? Manera de comportarse, manera de actuar frente a los demás. Por eso es que usted dice, tengo una buena conducta o tengo una mala conducta, dependiendo, ¿verdad? Ahí le dice, este muchacho tiene mala conducta, dice uno, ¿verdad? Tiene mal, ¿por qué? Porque gritón, ¿verdad? Porque ahí anda para arriba y para abajo, porque no respeta a nadie, porque se pasa llevando a la gente. ¿Qué dice usted? Su conducta es mala. Pero por otro lado, ve a una persona respetuosa, saludando a todo mundo, bien cariñosa, abrazando a los hermanos, ¿verdad? Bien bonito. ¿Y usted qué dice? Tiene una buena conducta. Ahora, con la ayuda del Señor, hermanos, quiero explorar 3 áreas en esta mañana que nos ayuden a nosotros a poder llevar una conducta adecuada en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. 3 versículos, hermanos, sencillos, que usted ya los conoce, pero que los vamos a explorar, hermanos, a la luz de la Escritura y de la experiencia, para poder ver cómo debemos de comportarnos acá en la casa de Dios, donde la iglesia se reúne como comunidad para pasar un momento grato y fortalecer su espiritualidad. ¿Cómo debemos de comportarnos, hermanos? Y que sea la Escritura la que nos enseñe. Voy a hablar de 3 áreas, de 3 aspectos importantes. Comienzo con el primero. Quiero hablar de usted. Quiero hablar de mí. Comencemos con nosotros mismos. Hagámonos una autoexploración, hermanos, y veamos cómo estamos nosotros mismos. Y comienzo con el siguiente versículo, Eclesiastés. Empecemos a considerar nuestra conducta. Nuestra casta conducta, dice por ahí otro versículo, ¿verdad? Nuestra conducta correcta, nuestra conducta adecuada. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Ese libro es hermoso porque es un libro que fue escrito por un sabio. Un sabio que no había otro como él, dice la Escritura, ¿verdad? Un sabio que escribió 3000 proverbios, que escribió 1005 cantares. Era una persona que abundaba en conocimiento. Y dice en el capítulo 5, versículo 1 del libro del Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés significa predicador, del libro del enseñador, el que da la enseñanza. En el capítulo 5, verso 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué tiene que hacer? Guarda tu pie. Cuidadito con lo que vaya a pisotear. Cuidadito, hermano, con lo que vaya a hacer. Guarde su pie. Y dice más, acércate más, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de ¿quién? ¿Por qué? Porque no saben que hacen mal. Muy bien. Hablando de conducta, empecemos con nosotros mismos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para escuchar que para ofrecer sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen mal. Fíjese que quiero contarle, en una oportunidad tuve una experiencia. Hablaba con un hermano que estaba así en la puerta y le digo, hermano, páseme adelante. Ahí dice la palabra santa, acérquese más para oír que para ofrecer el sacrificio. Claro, yo no le dije así porque a veces uno se ofende, ¿verdad? No, hermano, acércate para oír, dice la palabra. Acérquese, hermano, acerquémonos adelante, ¿verdad? No, hermano, yo no me acerco, me dijo. Me salió bíblico el hermano, quiero contarle. Me salió bíblico porque me dijo, los fariseos son los que se sientan adelante. Ellos son los que aman las primeras sillas, me dijo. Mateo 23. Mire, me dio una lección el hermano, ¿verdad? Me dio una lección. Y ajá. A David a la puerta, ¿verdad? En los atrios, ¿verdad? Y los atrios son allá afuera. Imagínense. Hay gente que es muy bíblica. Pero es importante también, hermanos, explicar el contexto de la Escritura, porque la Escritura tiene un sentido. Cuando el Señor Jesucristo reclama la acción de los fariseos, no estaba diciendo, ¿verdad?, de que el que está delante es porque es fariseo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo y lo que está condenando es una actitud donde gustan los primados porque le gusta ser severa, hacerse sentir.
El hermano que se siente adelante no es porque quiere que salga así en primera plana ahí en el video, ¿verdad? No lo hace por eso. Fíjese que quiero contarle una experiencia, hermano. Había una anciana en una iglesia donde su servidor estaba trabajando ya hace muchos años. Había una anciana que ella no se sentaba adelante, ponía una silla separada de adelante y la ponía bien cerca del púlpito. Pero la anciana ya no oía. La anciana ya no oía y me decía: perdóneme, hermano, que no me siento con las hermanas, pero yo no oigo nada. Entonces la hermana se sentaba hasta un poquito más adelante porque ella no escuchaba, ¿verdad? Ya su audición no era la misma de nosotros, ¿verdad? O de los niños que tienen una audición perfecta. Ella ya no oía. Entonces, en una oportunidad, como consejo local, tomamos el acuerdo y cambiamos equipo de sonido. Compramos otro equipo de esos así bien bonitos, ¿verdad? Que sonaba una fidelidad tan grande. Ya la hermana ya se sentaba ya. Dios le pague, hermano, por esa idea que tuvieron. Hoy ya escucho bien a la par de mis hermanitas. Ahí se sentaba la hermana. Pero ¿qué puedo aprender de la lección de ella, mis amados hermanos? Era que ella se acercaba más, ¿para qué? Para oír, porque para ella, hermanos, lo que estaba escuchando era primordial. Y aquí quiero preguntarle, cuando usted viene a la iglesia, ¿a qué viene? ¿Cuál es el propósito? Por eso dije, vamos a empezar con nosotros mismos. Cuando usted viene a la iglesia, ¿a qué viene? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Había por ahí algunos hermanos que yo conocí también, ¿verdad? Que andaban con su revistita de esas de venta, ¿verdad? Porque aquí hay mucha gente, decían, hacía buen negocio, ¿verdad? Temprano a mediodía pasaba la revista en día sábado y ya en la tarde cobraba, ¿verdad? Porque ya había pasado el día sábado. ¿Cuál era el propósito de esa persona? La venta, el negocio. Eso era lo que lo traía acá. Había otro joven que conocí, ¿verdad? Que venía acá porque quería mujer. Así de fácil. Así de fácil. Me dijo una vez, en una oportunidad, en confianza, el joven: hermano, ¿cómo hago para casarme dentro de la iglesia? Acérquese a Dios, hermano. Busque primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Y le digo al hermano, dicho y hecho, se bautizó. Se bautizó el hermano y ya días después, bien enojado, me llamó y me dijo: hermano, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó, hermano? Ya me bauticé y no encuentro mujer todavía. Me dice, nadie me hace caso. Hermano, usted equivocó el propósito, le dije yo, porque usted vino aquí por mujer, no vino por amor al Señor. Lastimosamente, hermanos, a veces no es la razón adecuada la que nos trae a esta comunidad. Esta es la iglesia del Dios vivo. Esta es la casa de Dios. Esta es la columna y el apoyo de la verdad. Y pregunto, ¿qué nos trae a la casa de Dios, hermano? ¿Por qué venimos? Es que yo no vengo, a mí me traen. Entonces hay otro propósito, ¿verdad? Yo vengo aquí a la fuerza porque ni modo, no me pueden dejar solo en la casa. Pero, ¿qué será de pronto si cambiamos la concepción y empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista y decimos, ¿por qué no busco el propósito de estar en esta comunidad? ¿Por qué no busco el propósito de convivir con todos ellos? Mire qué bonito que hay hermano que viene y desde que viene por ahí lo va a hallar hablando de la palabra. ¿Se ha fijado? Hermano, ¿y usted cómo entiende esto? Permítame, yo le explico. Yo lo entiendo de esta manera. Y encuentra discusiones, hermanos, muy motivadoras de los hermanos hablando de la palabra. Pero hay otros que por allá, por el contrario, ¿verdad? Ya vio en qué se quedó la novela, ¿verdad? Sí, es que ya se le declaraba, ¿verdad? Al DiCaprio y no le dijo nada, ¿verdad? Y ya la hermana, ¿verdad? Y la otra y el otro hermano, ¿verdad? Ansiosos. ¿Por qué? Porque se quedó en capítulo. ¿Qué nos trae aquí, mis hermanos? ¿Qué nos trae aquí? ¿Por qué venimos nosotros a la casa de Dios? Pregunto, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. No quiere decir siéntese en la primera, porque si usted allá en medio, hermana, escucha bien, si usted allá en medio escucha bien, está bien, hermano, puede quedarse, pero que nada le interrumpa su propósito para estar acá. Si al quedarse usted allá atrás, ¿verdad? Usted siente que lo están interrumpiendo, el siguiente sábado me voy a sentar más adelante, porque allá quizá mucho me están interrumpiendo. Busque el lugar adecuado donde usted sienta que su propósito está siendo cumplido. Hace algunos años estaba su servidor en una iglesia de esas iglesias grandotas, ¿verdad? Estábamos en el culto y a medio culto, vaya la papa, ¿verdad? 7 por $1, la papa. Mire, no le voy a mentir, hermano.
yo estaba un poco atrás, me daban ganas de pararme a comprar $1 de papa porque estaba barata. Estaba barata. A 7 por $1, póngale usted. Daban ganas de comprarla. Pero quiero contarle la otra verdad. Me distraje de la enseñanza de la palabra. Ya no estaba escuchando la palabra, estaba pensando en la papa, estaba pensando en las compras de la semana. Entonces, si de pronto estar ahí cerca de la puerta, como decía el hermano, ¿verdad? David amaba estar en la puerta. Pues sí, amaba estar en la puerta porque no podía pasar más adelante, hermano. No era porque él no quería pasar, no. Era un hombre que amaba, dice la palabra santa, prefiero estar en tus atrios que estar 1000 días fuera de ellos. Y el atrio era afuera. Pues sí, pero porque él en su condición no podía entrar al templo, no podría entrar al lugar ahí, ¿verdad? De los sacrificios. Era un lugar exclusivo para los levitas, era un lugar exclusivo para los sacerdotes. Él podía llegar hasta donde le era permitido estar, pero ahí se sentía gozoso de estar en ese lugar. Cuando fueres a la casa de tu Dios, o cuando fueres a la casa de Dios, perdón, acércate más, ¿para qué? Pongámosle atención, hermano, pongámosle atención. Ay, hermano, me acuerdo ya hace varios años, llegamos a visitar una iglesia, y hace muchos años, su servidor bien jovencito, llegamos a visitar una iglesia y nos tocó sentarnos atrás del último, porque eso estaba tan lleno. Qué bonita esa casa de oración, rebosando de gente que ya no habían sillas. Nos consiguieron un par de sillas con el hermano que íbamos y nos sentamos atrás del último. Pero allí no es porque queríamos, es porque ya no cabíamos. Ya no cabíamos. Pero aún con todo ello, la palabra llegaba hasta donde estábamos. El hermano de adelante roncaba de galán. Ese hombre disfrutó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pasó todo el culto roncando. Nosotros mitad escuchábamos al predicador, mitad los ronquidos, y allí estábamos en ese devenir. Y como a uno le vienen algunos sus pensamientos malos, ¿verdad? Hay ocasiones en que uno se pone un poco así. Este hermano por gusto viene, ¿verdad? Y este hermano mejor se hubiera quedado en la cama, más cómodo, ¿verdad? Más cómodo. Pero mire lo que me sorprendió, que cuando da la palabra el predicador, algún comentario de mis hermanos, ¡pum!, levanta la mano el hermano. Y yo cabal uno en su mal pensamiento, ¿verdad? A saber qué va a hablar este hombre, ¿verdad? A lo mejor algo que ya el hermano dijo. No, a contradecir. Hermano, fíjese que lo que usted habló en tal momento, quiero decirle que yo lo entiendo de esta manera. O sea que ahí se cumple aquel versículo de que yo dormía y mi corazón velaba, ¿verdad? Porque el hermano puso atención, hermanos. O tal vez en sus ratitos de que no roncaba, ¿verdad? Ponía un poco de atención. Casos hay, pero la enseñanza es esta: acércate, ¿para qué? Haz que valga la pena los 25 centavos que gastaste para venir a la casa de Dios. Haz que valga la pena el sacrificio que tú hiciste para acercarte a la casa de Dios. Haz que valga la pena el momento que tú dispusiste para escuchar del Señor. Que cuando salgas de esa puerta digas: qué bonito lo que yo aprendí. Y eso que a veces no se ha fijado que pasan cuando uno llega a la casa. ¿Y qué tal el culto? Bonito. ¿Y qué aprendió? ¿Y de qué habló el hermano? Ya voy a ir a ver la escuelita cuál era el tema, ¿verdad? No se acuerda. Pero a veces no es que no nos acordemos, sino que ha quedado tan impregnada la palabra que aunque tal vez no la recordemos, ahí está ya guardada para que la vivamos. A veces sucede de esa manera, ¿verdad? Porque hay hermano, hay anciano que cuando usted le pregunta no se acuerda, pero mire qué ejemplo de vivencia poniendo en práctica lo que el predicador ha dicho allí. Sucede también. Pero este primer punto es importante, hermanos, entender qué nos trae acá. ¿Qué nos hace participar de esta comunidad? ¿Qué nos hace querer formar parte de este pueblo? ¿Qué nos hace querer compartir con los hermanos y a la hora de estar sentados, escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo hacemos? Yo sé que no es para ser vistos. Yo nunca falto un culto, ¿verdad? Aquí estoy siempre. No, yo sé que no lo es. Uno puede estar haciendo muchas cosas allá afuera. Preferimos estar acá. ¿Por qué? ¿Por qué preferimos estar acá?
¿Qué nos motiva? ¿Qué nos hace sentir? Qué bonito es tener el sentir del siervo de Dios cuando dice, ¿verdad?, que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Simple. Vengo porque necesito de Dios. Vengo porque me lleno en el Señor. Vengo porque aquí estoy completo. Vengo para expresarle mi gratitud a Dios. ¿Qué te hace venir? ¿Qué nos motiva a estar acá? Hay alguien que dirá, pues sí, pero una predicación la escucho en la casa, ¿verdad? Sí, sí. Hoy qué bonito está. Hasta ordenadas las llevan así, ¿verdad? Como que si fueran capítulos para que usted vaya explorando uno después. Y lo puede hacer. Pero ¿por qué viene? Porque necesitamos de esta convivencia con los hermanos. Porque sabemos que esta es la iglesia. Sí, yo soy iglesia, sí. Pero qué bonita es ver una iglesia ya conformada por muchos. Porque mi fe se incrementa. Porque me siento más fortalecido. Deje de venir unos 6 meses, ¿cómo está? Frío, frío, frío. Aunque ponga el culto todos los días en esas redes sociales. No es lo mismo. La convivencia es relevante. Ahora, pensemos, ¿a qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Para qué vivimos? Y a la hora de sentarse, cuando el hermano le haga la invitación de ocupar las sillas de adelante, no piense en Mateo 23. No piense en los fariseos. Eso es otra cosa. No piense que David a la puerta. Tiene su explicación también. Piensen que usted va a estar en el lugar donde se va a sentir cómodo para no distraerse de la palabra de Dios. Hay ocasiones que uno se sienta atrás y desde que se sienta el hermano, lero. ¿Se ha fijado? Y uno queriendo poner atención. Y como uno es bien educado, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, hermano. Y el hermano, lero. Ay, Señor. La próxima vez usted ya sabe que quizás ahí no es muy conveniente sentarse. Mejor póngase un poquito más adelante, donde sabe que el hermano no llega, ¿verdad? Porque tal vez le gusta platicar mucho, ¿verdad? Pero, ¿por qué le digo esto? Porque ¿qué tiene que motivarle a usted? Acá. Acércate para oír, acércate para llenarte. Esto da gusto, esto es lindo. Un privilegio que no tienen muchos, acá se tiene. Veía un video en estos días de un grupo de cristianos regalando Biblias a niños allá en África, y hay un niño que cuando agarra la Biblia comienza a llorar, pero lloraba de tal manera que por primera vez tenía aquel libro del cual le habían hablado tanto y en el cual se había consolado. Lloraba, hermanos, con tanto sentimiento. Y de pronto yo digo, hermano, toma esta Biblia. Ah, gracias, hermano, póngamela por ahí. Pero él no. La agarró como algo preciado, como un regalo especial. Así debemos de sentir, hermanos, este privilegio de estar hoy acá. Hoy acá. Eso es lo primero. Usted, ¿cómo se siente usted? Hablemos de lo segundo. Para lo segundo quiero leerles el libro de Habacuc, un libro muy conocido, quizás conocido más por este pasaje que por lo que el libro dice. Yo le digo, ¿de qué habla Habacuc? De pronto no vamos a saber de qué habla Habacuc, pero si le digo este versículo, usted lo entiende bien. Habacuc 2:20. Ya lo puede de memoria. ¿Qué dice Habacuc 2:20, hermanos? Mas Jehová está en su santo templo, que dice, calle delante de él. ¿Qué? Ya hablamos de usted. Hablemos de Dios. ¿Cuál es su actitud? Porque hemos hablado conducta. ¿Conducta qué es? Su actitud. Conducta es su comportamiento. Eso es. ¿Cuál es su comportamiento para Dios? ¿Cuál es su manera de ser para Dios? Le pregunto. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Se ha fijado el hermano? Hermano, silencio, por favor. Por ahí hay un departamento que nombran de orden y reverencia. Ahí los estuve viendo en el video, ¿verdad? Sí, son un montón, ¿verdad, hermano?
No, si el hermano ha puesto un equipo, pero grande. ¿Por qué es importante ese departamento? Porque Jehová está en su santo templo. ¿Y cómo tiene que ser la conducta de aquellos que estamos en este lugar destinado para la adoración? Una actitud de reverencia. Una actitud donde le damos el lugar al que le corresponde. Quiero leerle una cita. Éxodo, capítulo 19. Éxodo en su capítulo 19. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Éxodo en su capítulo 19, versículo 9. Sale Israel de Egipto, el Señor los libera, llegan allá al lugar del Sinaí, 3 meses después, ¿verdad?, de que salieron, y en el verso 9 Jehová dice a Moisés lo siguiente: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Le dijo Moisés: santifíquense hoy y mañana, laven sus vestidos y apercíbanse para el día tercero. Es como que si de pronto dijéramos: el Señor va a estar con nosotros el próximo miércoles. A partir de hoy, lavemos vestidos, preparémonos, apercibámonos, porque Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo en el monte de Sinaí. 3 días. 3 días y el Señor venía. Pregunto, ¿cómo descendió el Señor? ¿Cómo descendió el Señor? Capítulo 20, verso 18. Veamos aquí qué interesante está este versículo. Capítulo 20, verso 18. ¿Cómo descendió el Señor, hermanos? Después que dictó esas palabras allá en el monte Sinaí, esas 10 palabras valiosas que forman una forma de vida, ¿verdad?, para nosotros. Capítulo 20, verso 18. Todo el pueblo consideraba el ¿qué? Las voces, las llamas, el sonido de ¿qué? De la bocina. ¿Y cómo estaba ese monte? Humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron y se pusieron de lejos. Eso es lo que dice Habacuc 2:20. Eso es lo que la palabra enseña. Guarden ese temor reverente delante de Dios. Claro, este no era un temor reverente, ¿verdad? Este era miedo a la muerte, ¿verdad? Pues sí, mire cómo dice el siguiente versículo. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. ¿Por qué? Para que no nos vayamos a morir. Mire, hermano, y esto es cierto. Hoy que estuvo echando humo el volcán de San Miguel, ¿cómo se llama? El Chaparrastique. ¿Cómo se sentía usted? Y eso que está bien lejos y ya nos afligíamos, ¿verdad? Pues sí, no nos iba a caer a nosotros, pero estábamos afligidos. Allí en el trabajo donde estoy, pues teníamos una agencia ahí en San Miguel y tuvimos que tomar las providencias porque había una amenaza de erupción. Y de acuerdo a los cálculos, la lava llegaba hasta la agencia donde estaba. Entonces era necesario tomar medidas de contingencia frente a esa situación, ¿verdad? Un imprevisto, una situación no pensada. Entonces tuvimos que trabajar un poco en el tema. Desde aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si empieza a humear ese de allá arriba, hermano? Ese sí cae directo, ¿verdad? Porque se ha fijado que es como que es así guacalito, ¿verdad? San Salvador es un guacalito, hermano, y literalmente un guacalito. Entonces como que va a quedar así nadando la lava. Si un temblorcito, hermanos, nos pone un poco preocupados, voces, estruendos, ¿cómo se puso? Si estaban viendo el poder del Señor, ¿verdad?, en el momento. Pero poco les duró el gusto, hermanos. Poco les duró el gusto. Porque en el capítulo 32, si vemos más adelante, cuando vieron que Moisés no bajaba
Aquel Moisés que 40 días y 40 noches había estado allá recibiendo la palabra de Dios en el monte de Sinaí, en la parte alta, y que hablaba con el Señor, hermanos, y al ver que no venía, le dijeron a Aarón: haznos dioses para que les adoremos, porque Moisés ya no está aquí. Quizás pensaron: se murió. Allá de haber quedado. Pues sí, cuando vieron todo esto, ¿verdad? No aguantó Moisés, se murió, entonces quedamos sin dioses. Haznos. Y le dijo: si ustedes tienen joyas, tráiganlas. Ni lo pensaron dos veces. ¿No le llevaron el montón de alhajas que las fundieron para hacer ese becerro de oro? Y el Señor le dijo: este pueblo no sabe hacer las cosas. Mira cómo están. Mientras yo estoy hablando contigo, dándote las indicaciones. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la conducta? ¿Dónde está ese temor reverente? No queremos hablar con él, tenemos miedo, vamos a hacer todo lo que dice. Así dice el 19, hermanos. Mire lo que dice el verso 8 del capítulo 19. Todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dice? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A veces es necesario recordar que para Dios debemos de tener ese temor reverente de manera permanente, todo el tiempo. Por eso es que hay ocasiones en que se fija que uno no tiene respeto. No al que está delante, ¿verdad? Si el que está delante es un humano mortal como usted y como... Todos somos humanos mortales. Nos vamos así, estamos en la mañana florecemos y en la tarde ya estamos marchitos, así somos. Pero no es el respeto al hombre que está delante, porque ese hombre es igual que todos nosotros. Es el respeto a la palabra que se está dictando a través de ese instrumento que el Señor ha utilizado. Es el respeto a los dichos que están acá escritos. Es el respeto a lo que se está escuchando. Porque reconocemos que cuando se habla no es el hombre el que habla, sino que es Dios quien lo utiliza y que habla a través del hombre. Y eso merece respeto. Claro, como hombres nos debemos respetar unos a otros, claro está. Pero la palabra de Dios merece un gran respeto. Por eso es que se ha fijado que aún nosotros cuando predicamos, le instruimos y le dice: hermano, no deje la Biblia ahí en el sillón, ¿verdad? En donde usted se sienta. Hermano, no ponga la Biblia en cualquier parte. Si la va a poner en el taburete, por lo menos pásele el trapito para que no se ponga la Biblia en eso polvoso, en esos usos. No les decimos así, hermanos. Yo así lo aprendí de niño, ¿verdad? Porque desde niño estoy acá en la iglesia y aprendí ese gran cuidado, hermanos. Y bien me acuerdo las enseñanzas de los ancianos cuando me decían: esa Biblia ya no la va a ocupar, se le rompió, no la bote, póngala ahí en un lugarcito aparte. Pues sí, pero ahí se la come la rata. Que se mete en problemas la rata, pero no usted. Que se mete en problemas el animalito por haberse comido la palabra, pero no se mete en problemas usted por haberla botado. No le enseñaban así a uno. ¿Qué es eso? Temor reverente, hermanos, a Dios y a su palabra. Eso es el temor, conducta, actitud, comportamiento. ¿Cómo nos vamos a comportar? Para que si yo me tardo, le dice el apóstol Pablo, tú tienes que saber cómo debes comportarte, oh hijo Timoteo. Y eso que Timoteo era un hombre instruido, pero de manera correcta, ¿o no es así? ¿Cómo fue instruido Timoteo? Váyase conmigo a Hechos capítulo 16 y veamos un poco de la historia de este siervo de Dios que recibe la instrucción, hermanos, del apóstol Pablo. Hechos, si no me equivoco, capítulo 16. El apóstol Pablo, llegando a Listra, encuentra algo hermoso. Capítulo 16, verso 1 en adelante, dice la palabra así: después llegó a Derbe, y después de haber llegado a Derbe, ¿a dónde llegó? A Listra. Y cuando llega a Listra, estaba un discípulo. ¿A dónde? En Listra. ¿Y ese discípulo cómo se llamaba? Aquel que usted encuentra allí en la palabra santa, ¿verdad? Aquel que usted encuentra, ese jovencito, dice que tenía quizás unos 19, 20 años. Yo hace tantos, ¿verdad? Yo hace tantos. Sí, uno se acuerda de esos años mozos, hermano, donde a la edad de 18, 19 le servía al Señor. ¿Cómo estábamos a los 18 años, hermano Gerson? ¿Cómo estábamos? Eso era una belleza, ¿verdad? Si uno no se detenía, eso era lindo.
Ese era Timoteo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Timoteo era hijo de una mujer judía. ¿Cómo era la mujer judía? Fiel, ¿verdad? Era fiel. Una mujer judía creyente, dice esta versión. En esta versión dice fiel. ¿Y un padre? No sabemos el nombre del padre, pero sí conocemos el nombre de la madre judía fiel, creyente. ¿Quién era? Eunice, ¿verdad? Eunice, la madre de Timoteo. Y dice el versículo 2, qué bonito es. De este daban buen testimonio. ¿Quién? Los hermanos que estaban en Listra. Qué bonito ser ejemplar. ¿Cómo era la conducta de Timoteo? Conducta intachable. Sí, bonito. Así como a veces se ha fijado y he escuchado a hermano Gerson aquí cuando está al frente, habla bien de algunos jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo es la conducta de esos jóvenes? Es una conducta ¿de qué? De buen testimonio. Y el buen testimonio se gana. Se gana con el ejemplo y con la conducta. Allí usted genera una buena opinión delante de los demás. ¿Cómo nos comportamos? Ese era Timoteo. Pobrecito Timoteo, ¿verdad? Porque tuvieron que circuncidarlo, dice la escritura más adelante, por causa de los judíos. Tenía que enfrentar, ¿verdad?, grupos de judíos que eran radicales y fue circuncidado, más adelante lo dice. Pero bien, el verso 3, ¿verdad? Ahí está. Fue circuncidado el siervo Timoteo. Pero a partir de ahí, comenzó a acompañar a Pablo en todos sus viajes, que cuando llegó allá a Tesalónica y luego fue a Berea, aquel lugar donde dicen los hijos de Dios, ¿qué hacían? Eran tan nobles que ¿qué hacían ellos? Escudriñaban las escrituras para ver si eso era cierto. El apóstol Pablo se retira para seguir su viaje porque lo andaban persiguiendo y lo sacan de allá de Berea, pero deja a Timoteo ahí, hermanos, trabajando en Berea con la iglesia de Dios. Ese es del que estamos hablando. Ese es al que el apóstol Pablo le dice: para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, Timoteo, tú que has estado conmigo, tú que fuiste a Berea, tú que me acompañaste en los diferentes viajes. Este Timoteo, que posiblemente ahora estaba en Éfeso trabajando, le dice: tienes que ser ejemplo. ¿O no dice así la escritura? Ninguno tenga en poco, sino que dice: sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta. Y empieza a sacar una fila, porque tienes que comportarte para ser de buen testimonio. Ahora, ¿cómo estamos con Dios? ¿Guardamos ese temor reverente? ¿Estamos pendientes del Señor? ¿Tenemos temor de Dios, a su palabra? Me acuerdo hace algún par de años, su servidor estaba participando en una oración, íbamos a hacer ungimientos, y por allá platicando, ese era un campo abierto, por allá platicando, otro muchacho acostado en las piernas de la novia, a la hora del ungimiento, otros buscando comida, otros comprando. Pregunto, ¿hay temor reverente en la iglesia? Quizá a veces no. Y es ahí donde tenemos que hacer un alto y considerar qué estamos haciendo delante de Dios. ¿Cómo nos estamos comportando delante de Él? ¿Estamos demostrando que queremos ganarnos el título de ser hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios. Por ahí había algunos que dijeron, ¿verdad? Si hijos de Abraham somos. No, hombre, le dijo el Señor, si hasta de las piedras puede sacar el Señor hijos. Hasta de estas piedras puede sacar hijos el Señor. Hay que hacer un análisis. ¿Cuál es nuestro temor delante de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud para Dios? ¿Cómo nos sentimos delante de Él? Me decían los hermanos, ¿y qué hay del sábado? ¿Respetamos el sábado? Conocemos Isaías 58:13 cuando nos enseña y nos dice: retrae del sábado de hacer ¿qué? Y al sábado, ¿cómo lo vas a llamar? Delicia, santo, glorioso. ¿Y qué más vas a hacer? Venerarlo. La veneración es el respeto que vamos a tener al día, a Dios y a ese día que el Señor designó. ¿Para qué?
para venerarlo. Hay un dilema en cuanto al sábado. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Y en la medida de lo posible, la recomendación que damos los predicadores a la iglesia es: manténgase sobrio el sábado. Sonido. Me recuerdo en una mesa estábamos con un anciano, usted lo conocerá, un hombre a quien admiré tanto, ya descansa, sé que lo veré cuando él se levante en aquel día, nuestro hermano ministro Rodolfo Castro, un anciano, hermanos, que fue de buen testimonio, un gran ejemplo en la iglesia. Y estábamos platicando con él acerca del tema del sábado, y un hermano le decía: hermano, pero ¿cómo es posible si yo tengo que comer? Si yo tengo que comer, es necesario comer en el día sábado, ¿y qué voy a hacer si no traigo? Hermano, eso es fácil, le dijo. Eso tan sencillo que es: tráigase 2 pancitos, a uno le pone aguacate, a otro le pone quesito, y si quiere otro póngale cremita. No necesita calentar, no necesita hacer más. Mire qué práctico el hermano, ¿verdad? Y sabe que si come pancitos con aguacate no se muere ese día. Conocí un hermano que me decía: hermano, si no como carne me va mal. A mí me han dicho que carne, y los sábados tenía que buscar carne. Y como, ¿verdad? Pero quizás cuando uno va alcanzando ese temor reverente, comprende que hay cosas que no son necesarias, no son indispensables. Con todo esto no le quiero decir, hermano, ya nadie va a calentar. No le quiero decir eso. Creo, hermanos, que las condiciones igual han cambiado de aquellos tiempos para ahora. Antes encender fuego era una cuestión difícil, había que ir a buscar leña, ¿verdad? Aquel que apedrearon por andar buscando leña en día sábado, se recuerda, ahí está la escritura, porque era un proceso demasiado largo, no habían chisperos, no habían encendedores. Muchas cosas se han hecho prácticas, pero lo que le quiero decir es que no perdamos tiempo en cosas banales cuando podemos aprovecharlas en cosas de Dios, en cosas sagradas. Lo que es práctico, hagámoslo práctico, comamos, pasemos ese tiempo rápido, pero no descuidemos aquello que en realidad debemos de ponerle atención. ¿Por qué vino tarde a la femenil? Viera que lleno estaba el restaurante, ¿verdad? Pues a veces pasa, ¿sí? El joven tiene otro detalle. ¿Por qué vino tarde a la juvenil? Es que no había terminado el partido, ¿verdad? A veces pasa también. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? Es aquel ser especial, aquel ser maravilloso, el que mandó a su Hijo a morir por mí, a quien le tengo tanta gratitud por su misericordia. ¿Qué es Dios para mí? Mas Jehová está en su santo templo, ¿qué dice la palabra? Calle delante de él toda la tierra. En una oportunidad trabajando había un hermano que a cada rato se levantaba, salía. Lo tuve que llamar, como consejo lo tuvimos que llamar. Hermano, yo ya tengo incontinencia urinaria, me decía. Perdóneme. Yo por eso me quedo mejor ahí paradito, porque sé que al ratito tengo que ir al baño. Si no, me orino. Hay casos y son razonables. No me voy a poner estricto en todo. De aquí no se mueve, traiga diaper. No le voy a decir así. Sabemos que hay casos, hermanos, que merecen. Había un hermanito que parado, ¿verdad? En el culto. Hermano, siéntese, ahí están las sillas de adelante vacías. No es que no me guste sentarme adelante, yo tengo que estar parado porque tengo un problema en mi rodilla. Tenía que estar así porque sentado no estaba a gusto el hermano. Entonces hay razones en ocasiones que son justificables, claro está. Pero vuelvo a la conducta. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Qué es lo que pretendo que el Señor reciba de mí? ¿Cuál es el sacrificio que le voy a ofrecer a Él? Usted, Dios, y vamos al último. El escritor a los Hebreos nos da una enseñanza, y voy a tocar este otro aspecto: la conducta del cristiano en la casa de Dios. Eso estamos hablando. La conducta del cristiano en la casa de Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 24 y 25.
Hemos hablado de usted, hemos hablado de su posición para el Señor. Ahora quiero hablar de su actitud para con los demás. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice la palabra. Hebreos 10, 24. El escritor a los hebreos dice lo siguiente: considerémonos los unos a los otros ¿en qué? Al amor. ¿Y a qué más? Somos una comunidad. Esta es la iglesia del Dios vivo. Esta es la columna y baluarte de la verdad. Hablemos de nosotros. ¿Cómo está nuestra conducta delante de los demás? ¿Vivimos hablando de los demás? ¿O vivimos hablando para apoyar a los demás? ¿Cómo nos comportamos, mi hermano? Y aquí me voy a un tema más. Si el hermano el sábado se sale, ve, ahí va, ve, profanando el sábado. ¿Qué esperanzas? ¿Cómo vamos a estar bien aquí en la iglesia? No. ¿A qué nos vamos a estimular? ¿Por qué no mejor decirle, hermano, yo aquí traigo pancitos, ¿quiere que le traiga unos pancitos el sábado para que no salga? No, yo necesito salir, hermano, yo como caliente, ¿verdad? No me gusta comer frío. Déjelo entonces. Mejor ore por él. El sábado no cocina, dice el hermano. Mire, bonito. Pero lo que voy es al hecho de cómo nos comportamos delante de los demás, hermanos. ¿Lo vamos a censurar todo el tiempo? Si usted lo censura todo el tiempo, hermanos, lo va a terminar cansando. Y se va a ir. Y va a irse hablando mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia no tiene corazón. ¿Cuántos han dicho, hermanos, que en la iglesia no hay amor? Y yo hasta ahorita no he hallado una iglesia donde no haya amor. Y me atrevo a decirle, cuando encuentre una iglesia donde no hay amor, deshágala, hermano, no sirve para nada esa iglesia. Porque Dios es amor. Y si la iglesia busca a Dios, va a vivir en amor, cultivando la esencia del Padre Celestial. Esa es la iglesia, ese es el propósito. Y si ahí ya no hay amor, entonces quizás por gustos de ese grupo, deshágalo y arme otro donde sí hay amor. Hay ocasiones, hermanos, en que es uno el que vive con tanto resentimiento que no ve el amor en los demás. Eso pasa, ya me he dado cuenta. Una vez alguien me decía, no, hermano, no hay amor. Y no se ha fijado el hermano lo que hizo por fulano, no se ha fijado esto y esto. Se quedó pensando. Amor sí hay, pero en ocasiones no lo vemos. Ahora, como hijos de Dios debemos de ¿qué? Estimularnos al amor. ¿Cómo ha estado, hermano? ¿Qué tal se ha sentido? ¿Quiere que oremos? Voy a llevarlo en oración estos días. Por ahí me acuerdo que hubo alguno que le escribía, yo le dije, hermano, lo voy a llevar en mis oraciones. Yo no necesito sus oraciones, me dijo. Pero no me va a impedir que yo lo haga. Yo lo voy a hacer. Y de mi parte voy a cumplir mi propósito. Dice que en cuanto dependa de vosotros, haced bien a quienes, a todos y mayormente a quienes. Y como depende de mí, voy a orar por él, dije. Y seguí orando por él, aunque no le gustaba. Ya no lo volví a ver, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Pero quiero decirle que usted de su parte hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es la iglesia de Dios para nosotros? ¿Qué es este pueblo para nosotros? ¿Qué conducta, qué comportamiento, qué actitud vamos a tomar para con el que está a la par suya? Me acuerdo una vez que el hermano decía en el púlpito, ve al que está a la par, y uno me vio y me hizo. Ahí me dijo todo. Hay lenguaje no verbal, hermano. Hay lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Ahí me dijo cuánto me amaba. Pero claro, por eso no voy a decir que no hay amor. Yo voy a decir que al hermano algo le pasaba. Algo quizá le hice y no me había dado cuenta y era necesario algún tic, dice mi hermanita. Puede ser. ¿Cómo somos con los demás? Provoquémonos al amor y a las buenas obras. Y dice más el verso 25, que usted lo conoce, no dejando de congregarse, no dejando esta congregación
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día que pasa. Pero ¿cómo va a exhortar a su hermano? Ya el versículo anterior le decía, ¿cómo lo va a hacer? Estimulándolo al... No vaya a salir usted, ay hermano, así como va. Mire, y hay algunos que somos groseros porque yo vi a un hermano que le dijo, usted para el chimbolero va, dijo. Yo dije, ¿a dónde está eso en la escritura? Porque no está. Pero a veces en la grosería somos muy duros para decir las cosas. Somos muy fuertes para decir las cosas. Hay que tener cuidado. Sí. Sucede, hermano, sucede. Hay hermano que es duro de entrada, va, Éxodo 28. Si no, pues usted anda mal. No. Estimulémonos al amor y hagamos una convivencia bonita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la estadía acá sea agradable. En otras palabras, generemos el ambiente, hermanos, generemos el ambiente. ¿Cómo vamos a hacer sentir al de la par? ¿Cómo vamos a hacer sentir al otro? Qué bonito cuando a uno le dicen, hermano, con usted sí da gusto estar, voy a seguir viniendo. Hermano, qué bonito es usted, me ha motivado a seguir en la casa de Dios. ¿Por qué no hacerlo? Si así dice la palabra. Para que si me tardo, dijo el apóstol, tú sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte. ¿De qué? Amemos a nuestros hermanos. Portémonos bien con los hermanos. Usted de pronto, yo siento que este no llega, ¿verdad? Guárdeselo, nunca lo vaya a decir. Nunca, mejor pida. Yo sé que, Señor, tú eres especialista en milagros. Este no tiene esperanza, pero sé que tú lo puedes mover, Señor, te lo pido. Y no hasta Moisés pidió por ese pueblo rebelde. Ahí en el mismo capítulo 32, cuando andaban adorando becerros, y después que dio la orden a los levitas que mataran a los que estaban a la par y que murieron como 3,000 ese día, llega y sube nuevamente Moisés y le dice, Señor, por favor, perdónalos, y si no, quítame del libro de la vida. Y el Señor le dice, yo voy a decidir a quién voy a quitar. Como quien dice, en ese tema no te metas, Moisés. Yo voy a decidir, aquel que se porte mal, aquel que sea desobediente, aquel que tenga una mala actitud, voy a raer. Y Dios cumplió su promesa, y castigó al pueblo como tenía que castigarlo. Sucede. Entonces, si usted mira a su hermano que anda un poco así, un pie adentro y un pie afuera, ore por él. Y cuando tenga la oportunidad, dígale, hermano, qué alegría verlo aquí. Qué bonito haberlo visto nuevamente aquí. Me alegra de tenerlo con nosotros. Y el hermano se le va a quedar viendo con una cara de que me está mintiendo. No, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdese que en él hay un resentimiento. Y usted lo va a perdonar porque le ama. Y lo va a pasar por alto. No de pronto, ¿para qué pido por si este grandes caras que le para? Mejor que se vaya de regreso. Nada está haciendo, no le ha amanecido. Hasta bíblicos. No le ha amanecido, decimos nosotros. No. Déjelo que pase su proceso. Y usted apóyelo como su hermano en Cristo. Esa es la conducta. Por eso es que le dice el apóstol Pablo al anciano trátalo como a padre. No le grites, no lo humilles, no lo avergüences, como que si fuera tu padre, con ese amor. A la anciana trátala como a madre, no la menosprecies, no te burles de ella. Con amor. A las jovencitas, no andes con malicia, ¿verdad? Porque vas a caer en pecado. Trátalas como hermanitas y vas a ver qué diferente vas a ver las cosas. Pero siempre con amor. Ahí vamos, en ese orden, dándole a cada quien lo que corresponde. Hermanos, 3 aspectos hemos hablado en esta mañana. Usted, para Dios y para los demás. Solo cierro con una experiencia que tuve y ya se la he contado, pero me gusta contarla mucho por la forma como Dios obra.
La historia del bolito ya se le he contado, ¿verdad? Cuando llegó a la iglesia. Y tenía un olorazo. Varios días sin bañarse. Y entró y la gente le hacía las caras. Y se fue a revolcar así debajo de un árbol. Aquí me voy a morir, decía. Y se tiraba y se revolcaba. Y los hermanos, sáquelo. Qué mal aspecto da. Saque ese bolo. No está bien que esté aquí. Mire cómo nos está distrayendo. Saqué 2 sillas, así retirado de la iglesia, ¿verdad? Puse la silla aquí. Véngase, le digo yo. Aquí me voy a morir, decía. Máteme, decía. Véngase. Mire cómo se está ensuciando ahí, le digo. Claro, la ropita ya venía sucia, ¿verdad? Pero mire cómo se está llenando de tierra ahí. No vale la pena. Véngase. Ya lo limpiamos. Lo sentamos. Se puso a llorar. Soy malo, me decía. Yo soy malo. No, Dios lo ama. Ponga atención, mire qué bonito lo que el predicador está diciendo. Se quedó ahí quieto, sentadito, ahí en la silla. Yo a la par, por si acaso, se levantaba y hacía algo, ¿verdad? Me senté a la par ahí. Uno no sabe. A veces también el prejuicio afecta un poco, ¿verdad? Y le conté también esa historia que al siguiente sábado ese mismo hermano entró allí a la casa de oración con corbata, peinadito, bien trajeadito, y me empezó a contar una historia muy triste. Creo que el hermano ya murió, volvió a recaer, volvía a llegar bolo, y después volvía a llegar con corbata y con su Biblia, y así estuvimos el tiempo que estuve trabajando ahí, ¿verdad? Conocí la historia de ese hermano con tanto cariño, era el hermano Amílcar, y no sé qué pasó después de él, porque después uno se desconecta y va a otras áreas de trabajo. A los días creo que me dijeron que el hermano ya no estaba con nosotros, ¿verdad? Tenía una enfermedad muy fuerte. Esperando en el Señor que este hermano haya completado su carrera también. Y ese es el sentir. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y con esto quiero finalizar, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Nuestra conducta en el templo, con los demás, conmigo mismo, con mi Señor. Dice Primera de Timoteo 4, 16. Ten cuidado, le dice a Timoteo, aquel joven ejemplo que todavía estaba instruyendo el apóstol Pablo para que supiera comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué más le dijo? Persiste en ello. ¿Por qué? Haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los... Al final, ¿por qué debo de tener una buena actitud? ¿Por qué debo tener una buena actitud? Porque usted se va a salvar. Si tiene cuidado de usted mismo, si tiene cuidado de la doctrina, se va a salvar. Allí dice la Escritura, y va a salvar a todos los que a usted lo escuchen. Por eso es que el testimonio es fundamental en la casa de Dios. Por eso el cuidado, ¿verdad? Por eso es que le dicen los trapos sucios, lávelos en la casa. Aquí no venga a hablar de eso, porque genera mal testimonio y ya después no le creen. Y aquellas personas puede que no alcancen la salvación por un mal ejemplo de cada uno de nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas, porque haciendo esto te vas a salvar a ti y a los que te oyeren. Una buena conducta para mí mismo, delante de Dios y para con los demás. Y vamos a alcanzar, hermanos, una iglesia diferente. Que Dios nos bendiga esta mañana. Paz a vosotros.